Doctora, muchísimas gracias por su participación nuevamente en este espacio. Estamos queriendo ayudar a que se comprenda la situación de los fondos del Instituto de Previsión Social y el contexto en el cual nace este proyecto de reforma de la Carta Orgánica con la intención de ir dando mayor sostenibilidad justamente a la situación financiera de la institución. Partiendo desde lo que es la actualidad, doctora, ¿nos puede narrar un poquitito cuál es la situación en la que encontraron ustedes los fondos o la actualidad de los fondos principales del Instituto de Previsión Social y cómo nace este proyecto para ir ajustando algunos parámetros? Sí, cómo no. Buenos días, señor Villalba. Un gusto estar con usted y a través de usted con todos los televidentes del canal PRO. Realmente este es un paquete de medidas administrativas y también de propuestas de reformas legales que se ha presentado, se ha estudiado y se ha elevado a la superioridad por parte de las instancias técnicas, de la alta gerencia, de la asesoría legal, de la asesoría actuarial, considerando la situación real en la que hemos encontrado la institución en agosto de 2023. ¿Cuál es esa situación real? La institución tiene básicamente tres fondos. El fondo administrativo, que es un fondo más pequeño, que financia, digamos, todos los gastos del funcionamiento administrativo propiamente dicho, y luego los dos grandes fondos, el fondo de enfermedad y maternidad, que es el encargado de pagar, de financiar todas las prestaciones de salud, el sueldo del personal de blanco, los equipos de electromedicina, los insumos, los medicamentos. Ese fondo de enfermedad y maternidad lo hemos encontrado en una situación crítica, es de público conocimiento que hemos heredado millones de dólares de deudas que comprometen incluso más del 50% de los ingresos mensuales de la institución. Se está trabajando inclusive con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas para realizar una reestructuración de esa deuda y encontrar de alguna manera, de forma paulatina, un volver al equilibrio en ese fondo de enfermedad y maternidad. Ese fondo de enfermedad, así como el de administración, son cuentas de gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se recauda y se va cargando, digamos, de manera sencilla en ese fondo, se debe utilizar todo a lo largo del año, ¿verdad? Para financiar precisamente esas prestaciones que acabo de mencionar. Y por el otro lado está el otro gran fondo, que es el fondo de jubilaciones y pensiones, que también lo encontramos en desequilibrio. Y ese fondo no es un fondo de gasto, no es una cuenta de gasto, es un fondo que tiene que ahorrarse. Todo el superávit que se genera en ese fondo tiene que ir a una cuenta, a un fondo que es la reserva del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Esa reserva del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones tiene hoy acumulado a lo largo de los años más de 2.460 millones de dólares. ¿Cómo se acumuló ese dinero? Que está distribuido en el mercado financiero del país. También tenemos algunos, varios inmuebles, préstamos, y tiene una manera de distribuirse, digamos, esa cartera, ese monto tan importante. Pero ¿cómo se juntó ese fondo? Ese fondo se acumuló porque a lo largo de los años, todo lo que ingresaba en concepto de aporte obrero patronal daba, alcanzaba para pagar todos los compromisos de jubilaciones, de pensiones, y había un pequeño superávit que se iba guardando. Ingresaba en el mes de mayo, se pagaban todos los compromisos, sobraba, se guardaba. Y así se fue acumulando mediante ese superávit toda esa cantidad de dinero. De eso se trata el modelo de financiamiento del Instituto de Previsión Social. Es un sistema de capitalización colectiva con un fondo de reserva y beneficios definidos. Entonces, ¿qué sucede con ese fondo en particular? Estaba previsto que para el 2038 ese fondo eventualmente entrara en desequilibrio. ¿Qué quiere decir desequilibrio? Que lo que ingresa ya no alcanza para todo lo que hay que pagar. Sin embargo, esa fecha prevista por los informes actuariales para el año 2038 se adelantó para al año 2020 por una serie de factores. Algunos que no podemos manejar, como la inflación, como la pandemia,
La pandemia produjo el descenso de los ingresos porque muchos contratos de trabajo se suspendieron, muchas empresas cerraron, entonces despidieron a sus trabajadores, etcétera, ¿verdad? Pero también existen otros factores internos relacionados con decisiones que tomó el Consejo de Administración en ese escenario de dificultad económica a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esa serie de factores, algunos, como decía, que no manejamos y otros que sí fueron responsabilidad de las autoridades anteriores, nos llevaron a adelantar como institución 18 años la crisis. Ese desequilibrio está instalado desde el año 2020 y todavía no se superó. De hecho, cuando una empresa, una familia, una persona tiene un desequilibrio en su economía, ¿qué es lo que hace? Trata de elevar los ingresos, de disminuir los gastos. Entonces, en ese ámbito, en ese trabajo de optimizar e incrementar los ingresos institucionales y también reducir o mejorar los gastos y además encuadrar esos gastos siempre a lo que establece la ley. Nosotros somos funcionarios públicos y en el ámbito del derecho público solo puede hacerse aquello que la ley expresamente nos autoriza. Entonces, en ese ámbito hemos elevado un paquete de medidas para que sea estudiado por el Consejo de Administración y el Consejo de Administración ha resuelto. El primer paquete de medidas lo ha aprobado el 27 de abril mediante la aprobación, valga la redundancia, de 6 proyectos de reformas de nuestra Carta Orgánica. Hay que decir aquí, sin entrar a detallar todavía cuáles son esas reformas, que ninguna de esas reformas que hemos propuesto que el Consejo ha aprobado el 27 de abril, ninguna significa un cambio de parámetro, ninguna cambia la edad en la que uno debe jubilarse, ninguna cambia en los años que debe aportar, ninguna de las modificaciones cambia la tasa de aporte, ningún cambio paramétrico. Lo que están diciendo de manera malintencionada ciertas personas a través de la prensa, a nuestros jubilados, a nuestros asegurados, es falso. No se cambia ningún parámetro. Dicho esto, que me parece muy importante, quiero decir que esas reformas buscan proteger los ahorros de nuestros jubilados y de los casi 900.000 activos que tenemos hoy. Nosotros nos debemos como institución al cumplimiento de la ley y a la protección de los intereses de las personas que mediante su sacrificio, su esfuerzo por décadas, han ahorrado esos más de 2.400 millones de dólares. Y todo este paquete de leyes, de reformas legales, buscan proteger esos intereses y proteger esos ahorros. Hablando ya de los proyectos, uno de los proyectos es cambiar el periodo de referencia para calcular las jubilaciones. Actualmente, la mayoría de los regímenes tiene como base de referencia o periodo de referencia 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Una persona cuando reúne los 60 años, los 25 años de aporte, solicita el beneficio de la jubilación y dentro de la institución nosotros al calcular el beneficio de la jubilación tomamos los últimos 3 años previos a la solicitud de jubilación. Este proyecto de ley lo que busca es que en vez de tomar esos últimos 3 años se tome un periodo más extenso, 10 años. Vamos a mirar en la hoja de vida, en la hoja de aporte, en la historia laboral, cuánto ha aportado esa persona los últimos 10 años. ¿Qué buscamos con eso? Primero, uniformar nuestros regímenes. Nosotros tenemos hoy, con leyes que se aprobaron más recientemente, por ejemplo, el régimen de microempresarios, que hace poco, recientemente, el presidente Peña reglamentó esa ley y gracias a eso, ese colectivo importante se está incorporando a la institución. Ese colectivo, decimos nosotros, ese grupo de personas, cuando va a jubilarse le consideramos los 10 años previos a la solicitud de jubilación para calcularle su jubilación. También los docentes del magisterio privado,
tienen una ley relativamente reciente y también se les considera los últimos 10 años para calcularle su haber jubilatorio. También un régimen que se llama continuidad en el seguro para aquellas personas que les faltan pocos años para jubilarse y han dejado de aportar. Entonces pueden acogerse a los beneficios de esa ley y también se consideran los últimos 10 años de aporte. Entonces, como primer objetivo es uniformar los criterios. Nosotros, como sistema administrado por el Instituto de Previsión Social, tenemos que buscar la uniformidad de parámetros, la uniformidad de criterios. Entonces, esto busca que todos por igual sean calculadas las jubilaciones considerando 10 años. Segundo, lo que se busca es que el haber jubilatorio refleje el esfuerzo contributivo de una persona. En el mundo lo que se busca es que las cajas de seguro social le paguen a la persona un haber de por vida y cuando él fallece inclusive a sus familiares, un haber que refleje el esfuerzo que hizo esa persona en aportar a la caja de seguro social. Entonces, en el IPS buscamos que no solamente se considere en los últimos 3 años que ha aportado la persona, sino se considere ese periodo de 120 meses. Eso, buscando la uniformidad y buscando que refleje el esfuerzo contributivo, también nos va a ayudar a evitar un grupo muy importante de aportantes que se evidencia en nuestros datos institucionales, tanto en los registros que tenemos en la Dirección de Aporte Obrero Patronal, como los que administramos aquí en la Gerencia de Prestaciones Económicas en el área de jubilaciones, que nos dice que la mayor parte de los aportantes de la institución aportan por un poquito más de un salario mínimo. Sin embargo, la mayor parte de nuestros 79.000, casi 80.000 jubilados se jubila por poco más de 2 salarios mínimos. ¿Qué nos refleja esto desde el punto de vista estadístico? Que la mayoría de las personas durante su vida laboral activa aportan por un salario bajo, pero cuando se acercan los últimos años previos a la jubilación, elevan artificialmente su salario y su aporte. Entonces, eso nos obliga a calcularle y concederle la jubilación solamente por esos últimos años. Y eso desfinancia el sistema porque la persona tiene que ir financiando a lo largo de la vida el haber jubilatorio que le vamos a dar hasta que él fallezca y luego a su derecho habiente. Entonces, ese es uno de los proyectos de ley. No significa cambiar la edad a la que uno se jubila, reitero, no significa aportar más años, no significa cambiar la tasa, solamente del mostrador hacia adentro, cuando vamos a calcular la jubilación, vamos a tomar un periodo más largo. Aquellos aportantes, aquellas personas que han cotizado, pagado su IPS conforme a la ley por su salario real, no tienen por qué preocuparse. Va a reflejar el esfuerzo contributivo. ¿Quién tiene que preocuparse? La persona que hizo trampa, la persona que no ha venido aportando de acuerdo a su salario real. Y nosotros estamos obligados como Estado, como autoridades, como institución, a regular y a reglamentar y a legislar para la generalidad, para aquellos ciudadanos que cumplen la ley. Entonces, ese es uno de los proyectos de cambio. El otro proyecto de reforma es aquel que establece que un 2,5% de aporte patronal que hoy ya están pagando los patrones, los empleadores, vaya al fondo de enfermedad y maternidad. ¿Qué sucede con ese 2,5? Hoy nosotros lo recaudamos como agente de retención y lo transferimos al Ministerio de Salud y al Ministerio del Trabajo para financiar ciertos programas específicos. Nosotros hemos propuesto que ese 2,5% de aporte patronal quede en la institución para reforzar precisamente el fondo de enfermedad y maternidad. Primero, porque el fondo está en desequilibrio. Segundo, porque desde el año 1943 a hoy los gastos en salud se han incrementado. Las personas viven más tiempo, pero también significa que tienen más tratamientos, que deben de consumir a lo mejor más medicamentos. Existen
equipos de electromedicina que ayudan a tener una vida más larga y una mejor calidad de vida, pero todo eso tiene un costo adicional. Entonces, por eso ese 2,5 es imprescindible para reforzar ese fondo de enfermedad. Otra de las propuestas es la posibilidad de vender nuestros inmuebles. Otra de las propuestas es que el Instituto de Previsión Social ingrese como uno de los beneficiarios de una ley que, a través de la cual la Escribanía Mayor de Gobierno realiza los trámites de transferencia de dominio de inmuebles a favor del Estado. El IPS no está en el listado, entonces esta propuesta de ley lo que hace es incluirlo un poco al IPS. ¿Para qué? Para que esos casi 500 inmuebles que el IPS se ha adjudicado, en la mayoría en demandas por deudas de aporte obrero patronal, que se ha adjudicado, no lo podemos titular a nombre de la institución porque tiene un alto costo de mercado. Entonces, con esta propuesta, la Escribanía Mayor de Gobierno nos va a ahorrar muchos millones de guaraníes. Entonces, este es un paquete de normas, de propuestas de reformas, como ustedes pueden ver, y de hecho esas resoluciones son públicas, están en nuestra página web, tienen todas las explicaciones técnicas, financieras, actuariales, legales, de por qué se proponen. Buscan, como dije al principio, recuperar paulatinamente el equilibrio de nuestros fondos. Esas son propuestas de reformas legales aprobadas por el Consejo a finales de abril de este año. Y luego tenemos una resolución de consejo que se aprobó el 7 de mayo, que significa una modificación administrativa, es decir, no necesitamos una ley. Ahí, ¿qué es lo que se decidió? Revocar dos resoluciones del Consejo de Administración del año 2020 y del año 2021, en virtud de las cuales el Consejo elevó un piso que estaba establecido por ley, que ningún haber jubilatorio iba a ser inferior al 33% del salario mínimo. El Consejo de Administración elevó en el año 2020 al 50% del salario mínimo y en el año 2021 elevó al 75% del salario mínimo. Para dar un ejemplo real, fácil de entender, una persona viene, solicita que se le calcule su jubilación y el valor que arroja de lo que él ha aportado dice que tiene que jubilarse con 500.000 guaraníes. Por ley, está vigente desde el año 2011, ninguna jubilación puede ser inferior al 33% del salario mínimo. Hoy, ese 33% sería, redondeando, 900.000 guaraníes. Entonces, esa persona debería jubilarse con 500.000, pero el IPS le paga 900.000 guaraníes. ¿De dónde sale la diferencia entre 500.000, que es lo que él pagó, financió, y 500.000 y 900.000? Sale del fondo de reserva. Es decir, todo el resto de los aportantes, los jubilados, le subsidiamos a esa persona en esa proporción porque es una imposición legal. En el año 2020, el Consejo de Administración, con el desplome de los ingresos, con una inflación elevadísima, resuelve elevar ese valor y dice, no, 33% que dice la ley es poco, vamos a alzar el 50%. Entonces, en ese mismo ejemplo, financió para jubilarse con 500.000, pero pasaron a pagarle 1.300.000 guaraníes. ¿De dónde sale esa diferencia de 800.000? Del fondo de reserva. Y luego en el 2021 volvieron a elevar ese piso mínimo al 75%, que redondeando son más o menos 2 millones de guaraníes. Entonces, la persona debería jubilarse con 500.000, pero se le paga 2 millones de guaraníes. ¿De dónde sale esa diferencia de 1.500.000? Sale de un subsidio que le hacemos, todo lo que estamos aportando hoy a esa persona que no pagó y que no financió su jubilación. Esa decisión fue revocada por el Consejo de Administración. ¿En base a qué? Primero, al cumplimiento de la ley. Nosotros, como marco jurídico, tenemos un techo en la Carta Orgánica, no podemos pagar jubilaciones más elevadas que 10 salarios mínimos, y tenemos un piso que no podemos pagar jubilaciones inferiores al 33% del salario mínimo. Ese es el marco legal que nos rige, esa es la ley que debe cumplirse. Entonces, por un tema legal, en base a un análisis jurídico que hizo la dirección jurídica,
se ha recomendado también por un tema financiero, porque ese subsidio que se le hace a las personas que no han aportado suficiente sale de un fondo común y eso también desangra, disminuye la reserva que tiene que estar disponible para aquellos que sí pagaron de acuerdo a la ley, ¿verdad? Y por último, por un tema actuarial. ¿Por qué? Porque el impacto de ese gasto adicional, de ese subsidio que le hace la masa de todos los aportantes y jubilados a ese grupo puede, realmente no es que puede, adelantó la crisis y el desequilibrio, porque estamos gastando más de lo que recaudamos, ¿verdad? ¿De cuántas personas estamos hablando que hoy al 7 de mayo estaban percibiendo el haber mínimo jubilatorio del 75 y el 50% del salario mínimo, más o menos 20.600 personas? Eso significaba un gasto mensual de 15.000 millones de guaraníes para el fondo de jubilaciones. Y eso en el año, considerando que se pagan 13 mensualidades, 13 haberes jubilatorios, porque se le paga también el beneficio adicional anual, significaba 27 millones de dólares al año. Entonces, eso también se ha recomendado, el Consejo de Administración ha comprendido, ha analizado y ha aprobado la revocación de esas dos resoluciones. ¿Qué pasa con esos jubilados, esos 20.600 jubilados? Van a seguir percibiendo el mismo valor que vinieron percibiendo, porque por un tema jurídico no podemos nosotros descontarle o pasar a pagarle menos. Entonces el Consejo resolvió que todas esas personas van a seguir recibiendo conforme a lo que se les ha concedido estando vigentes esas resoluciones. Pero desde el 7 de mayo, las actuales autoridades han dicho se va a cumplir la ley y habremos de pagar el 33% del salario mínimo a todos aquellos nuevos jubilados. Entonces, ese es el paquete de leyes. Quiero volver a reiterar, todas estas medidas eh, no la hemos presentado porque se nos ocurrió. Nosotros encontramos una situación crítica en la institución. El peor escenario es que no hagamos nada y que sigamos yendo hacia el precipicio sin tomar ninguna decisión drástica. Esta administración, sin embargo, considera que el trabajo y el desafío que tenemos es muy grande y la responsabilidad también, cierto. Algunas de las decisiones probablemente no sean muy populares, pero las tenemos que tomar para proteger ese ahorro de cientos de miles de paraguayos y para garantizar no solamente que el dinero esté hoy, sino que también esté disponible para cuando los 900.000 activos que hoy pagamos el IPS podamos jubilarnos en el futuro. Entonces, buscamos recuperar el equilibrio paulatinamente en todos los fondos institucionales. Buscamos garantizar y proteger los intereses de nuestros aportantes, de nuestros jubilados, y también buscamos garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones en el presente y también en el futuro.